Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 20, correspondiente al tema de la responsabilidad civil en el proceso penal. Ya entramos a la última unidad de nuestro programa de estudio. Solo queda evacuar este tema de la responsabilidad civil. Luego hablamos de la justicia penal de menores. Y con eso cerramos nuestro contenido programático para hacer la última evaluación y dar paso al desarrollo de la pista pública. Así que qué bueno que vamos avanzando, adelantando en estos temas. Bien, en un primer momento vamos a establecer el artículo 42 del Código Procesal Penal, que tiene que ver con la acción civil como tal en el proceso penal. Y dice: la acción civil derivada de los hechos punibles se ejercerá por regla general dentro del proceso penal contra los autores y partícipes del delito, y en su caso contra el civilmente responsable. Bien, acá podemos sacar un par de ideas importantes. En un primer momento dice: la acción civil derivada de los hechos punibles se ejercerá por regla general dentro del proceso penal. Lo importante de acá es establecer pues de que para que haya una responsabilidad civil necesariamente tiene que haber la comisión de un delito. No pudiésemos condenar a alguien en responsabilidad civil si no le precede la comisión de un delito, que lógicamente es donde se han causado daños, efectos colaterales, ya sean materiales o morales en la persona. Materiales, pues lógicamente de carácter patrimonial, y morales de carácter emocional, psicológico, en su integridad física, problemas de salud, etc. Entonces, la regla general, en un primer momento decimos que la acción civil es accesoria. La responsabilidad civil es accesoria, proviene de la comisión de un delito. En segundo lugar, cuando vemos el artículo 42, nos damos cuenta que esta se va a ejercer, dice, por regla general en el proceso penal. Quiere decir entonces que también la responsabilidad civil puede ejercerse en los tribunales civiles y mercantiles de nuestro país. Hay diferentes situaciones. Una es, por ejemplo, cuando ya hay una condena en un proceso penal y se condena también civilmente. Se puede perseguir en esa instancia. O cuando, incluso, vamos a ver más adelante y les daba ya esta idea, cuando una persona es absuelta también, cabe la posibilidad de que haya una responsabilidad civil, no obstante sea absuelto. Parece un poco contradictorio esto, pero alguien puede decir: mire, pero si no es responsable penalmente, ¿cómo puede ser responsable civilmente? Bueno, el código lo establece y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso nos indica de que no es la regla general de que para que haya una responsabilidad civil necesariamente tiene que haber una responsabilidad penal, es decir, una sentencia condenatoria en responsabilidad penal. No es así. Puede haber una sentencia absolutoria y puede haber una condena en responsabilidad civil. Esa es otra de las ideas que podemos ir rescatando. Luego dice, bueno, y hay otra idea también donde, por ejemplo, en los delitos de acción privada, también hay un artículo que habla sobre eso. Cuando se persigue un delito de acción privada, lógicamente el ofendido o la víctima debe de perseguir la acción civil también en esa instancia. Pero si este decide seguir la acción civil en un juzgado de lo civil o mercantil, se entiende que renuncia a la acción penal. Es decir, no puede estar persiguiendo la acción penal por un delito de acción privada y perseguir la acción civil aparte, al mismo momento. Entonces, eso es lo que puede pasar. Son variantes que se van a dar en este tema de la responsabilidad civil. Sobre la base también del artículo 42 dice: contra los autores y partícipes del delito, y en su caso contra el civilmente responsable. ¿Qué significa ahí en su caso contra el civilmente responsable? Que puede darse el caso de que una persona no cometió el delito, pero sí es civilmente responsable, ¿sí? No precisamente siempre va a ser quien cometió el delito el que sea responsable civilmente cuando ya se logra demostrar en un proceso como tal, ¿no? Porque de esto vamos a aprender también que cuando se condena a alguien en responsabilidad civil es porque
se ha constituido un actor civil y ha presentado los medios probatorios necesarios. O si no se ha constituido un actor civil, pero la Fiscalía ha ejercido la acción con los medios probatorios, tal como la ley los establece, y al final hay una sentencia en responsabilidad civil específica como tal. No en abstracto, como hablábamos en otras clases, ¿no? Que el juez tiene y la ley lo contempla ya por el artículo 380 y algo que habla de los requisitos de la sentencia, que puede ser condenado en responsabilidad civil en abstracto, dice, cuando no se tenga el monto, no se tenga la cuantía del daño que generó la comisión del delito. Entonces, estas son ideas importantes que pueden irse estableciendo. Ahora, otra idea importante respecto a la acción civil es que esta no se rige por el principio de personalidad. Si vemos, por ejemplo, en materia penal, pues la imputación que el Estado hace a una persona sobre la comisión de un delito, pues es muy personal, En cambio, en la responsabilidad civil no rige, digamos, este principio de personalidad. ¿Por qué? Porque en la responsabilidad civil, precisamente, la víctima, yo como víctima, voy a ser el beneficiado cuando condenen al imputado, pero si yo muero, mis herederos también tienen derecho a obtener, digamos, ese resarcimiento, esa reparación integral, esa indemnización por daños y perjuicios y todos los elementos que comprende una sentencia civil como tal. En cambio, cuando hablamos de la imputación de un delito, si a mí me imputan el delito y yo fallezco, pues entonces eso no es transmisible a mis herederos ni a mis familiares, a nadie. Entonces, ha muerto el imputado, pues ya incluso el artículo 31 habla de la extinción de la acción penal como tal, por muerte del imputado como tal. Entonces, vean qué interesante esto, pues porque la acción civil y el derecho de una responsabilidad civil no se rige por el principio de personalidad. Si vemos el artículo 32 del Código Penal, artículo 32, por ejemplo, dice, de los autores y partícipes, incurren en responsabilidad penal por el delito cometido los autores, los instigadores y los cómplices. Los autores pueden ser directos, pueden ser inmediatos. En los delitos culposos cada uno responde de su propio hecho. Si vemos el artículo 96 del Código Penal, dice causas de extinción, de las causas que extinguen la responsabilidad penal. Son causas de extinción de la responsabilidad penal el cumplimiento de la condena o del respectivo periodo de prueba en los casos de suspensión condicional de la ejecución de la pena o de la libertad condicional, la muerte del condenado. Entonces aquí son causas donde se extingue la responsabilidad penal, la muerte del condenado. Pero en este caso, digamos, las responsabilidades civiles a las que pudo haber sido condenado el imputado, esas no se extinguen por su muerte, esas son transmisibles a sus herederos. Entonces, la víctima, si está viva, o el ofendido está vivo, o todo el conjunto de personas que conforman la víctima, que está ya por el artículo 105, que ya lo vamos a ver, tienen el derecho a poder reclamar esa indemnización de los herederos del imputado fallecido. Tienen ese derecho a reclamar. No así pues a reclamar una condena para un familiar porque no es transmisible. Pero la idea que quiero trasladar es que la responsabilidad civil no se rige por el principio de personalidad como en el derecho penal como tal. Hay otra idea importante que también para la cuantificación del daño a consecuencia del delito no se va a regir por el principio de proporcionalidad. No se va a regir por el principio de proporcionalidad, sino que se rige por los medios probatorios que las partes presentan, donde demuestran en sí cuál ha sido el daño causado por el delito. El daño puede ser material, ¿no? Puede ser
un lucro cesante, por ejemplo, todas las ganancias que se dejó de perder. Imaginémonos que a alguien se le procesa por daños y ha quemado, digamos, una agencia de granos básicos, un almacén, un mini super, una bodega donde se almacenaba material inflamable, lo quemó, lo dañó. Entonces, claro, ahí hay una pérdida, hay un daño. Este lucro cesante, pues al demostrarlo, la representación fiscal o en su caso el querellante cuando se constituyan como actor civil, pues en base a esa cuantía es que el juez va a establecer cuánta fue la ganancia que se perdió sobre los créditos, por ejemplo, que la persona tenía para pagar toda esa mercadería, cubrir esos gastos. Si hubiera, sería un daño material. Por ejemplo, un daño psicológico, bueno, todo el perjuicio que le causó en sus emociones, en su cuerpo, algunas enfermedades que salieron a consecuencia de todo ese impacto, de ese evento que vivió la persona, etcétera, ¿no? Todos los medicamentos, las terapias, los diagnósticos médicos que han establecido pues que la persona a lo mejor ya no puede elaborar de una manera normal y tendrá que estar supeditada a tratamientos mensuales o de por vida, etcétera. Cualquier situación, cualquier intervención quirúrgica que se haya hecho a consecuencia de eso, todo eso conlleva a un daño. Entonces, en este caso el fiscal tendrá que demostrarlo. Por eso decimos de que no se rige por el principio de proporcionalidad, sino en base a las pruebas, en base a todo lo que demuestre cuánto se dejó de ganar, cuánto se perdió, qué daños se dieron en aspecto moral, físico, intelectual, etc. A diferencia de en la responsabilidad penal, pues que esa sí se rige por el principio de proporcionalidad. Si vemos el artículo 63 del Código Penal, artículo 63, dice determinación de la pena, ya cuando una persona es condenada como tal. La pena no podrá exceder, dice, el desvalor que corresponde al hecho realizado por el autor y será proporcional a su culpabilidad. Para determinar la pena en cada caso se tendrá especialmente en cuenta la extensión del daño y del peligro efectivo provocados, la calidad de los motivos que impulsaron el hecho, la mayor o menor comprensión del carácter lícito del hecho, las circunstancias que rodearon al hecho y en especial las económicas, sociales, culturales, las circunstancias atenuantes, agravantes, etc. Todo esto lo toma en consideración el juez cuando va a imponer una pena y tiene límites. Incluso, bueno, si el código dice, mire, se podrá ser sancionado con prisión de 2 a 4 años, pues no se puede pasar de esos mínimos ni de esos máximos. Entonces no puede ponerle 8 años como tal, tiene un límite y sobre la base de esos límites va a considerar estas circunstancias para determinar la pena. No, lo que no sucede, decíamos, con la responsabilidad civil, sino que es en base a los medios probatorios que se establezcan. Ahora, hay otra característica importante respecto de la acción civil con la acción penal, y es la renuncia. Fíjense qué interesante, porque en la persecución penal, yo como víctima yo puedo decir, mire, yo renuncio a que la fiscalía investigue ese delito de violación en un familiar o el delito de homicidio en mi familiar. O sea, pero eso no, jurídicamente no es posible, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque son delitos de acción pública. Entonces, no depende de que yo renuncie o no renuncie a la persecución de eso. Sí, diferente es pues en los delitos de acción privada. Los delitos de acción privada, donde yo perfectamente puedo decidir si acuso o no acuso a una persona, no obstante me haya cometido un delito, ¿sí? Acuso o no acuso, y ya el legislador estableció qué tipo de delitos son relativos al honor, a la intimidad, a las insolvencias punibles, y son delitos pues que si los analizamos afectan otra esfera de derechos, ¿no? Derechos de la intimidad, del honor, etcétera, y algunos derechos relativos al patrimonio, de manera patrimonial. Entonces, decía, no se extingue por esa renuncia, a diferencia de la acción civil, que la acción civil sí puede renunciarse con la manifestación que la víctima o el ofendido diga de no querer iniciar la acción civil. Y
se establece como tal, ¿no? Se establece como tal y ya no se da lugar a una persecución. Es decir, el fiscal en un caso, digamos, de homicidio, si no le presentan, él tiene la obligación de pronunciarse en su requerimiento fiscal sobre las consecuencias civiles como tal. Pero no, diríamos, no dejaría de acusar porque la víctima no presente algunos medios probatorios. Eso no fuera una causal como tal. Entonces, la idea central es que en la acción civil, perfectamente, esta puede renunciarse por la misma voluntad de la víctima. En cambio, la persecución penal no es así. Bueno, en los delitos de acción pública previa instancia particular, donde necesita la autorización de la víctima, si bien es cierto, es un requisito de procesabilidad, pero eso no quiere decir de que si él renuncia, claro, no, si él no autoriza a la fiscalía ni a la policía que investigue, pues estos entes no pueden hacerlo. Pero eso no quiere decir de que si de pronto el delito a los 5 o 6 meses se tornan diferentes las circunstancias y la persona quiere iniciar una acción penal, puede iniciarla perfectamente. ¿Por qué? Porque no ha prescrito también. El hecho de renunciar no es que abarque también el periodo de la prescripción de los delitos como tal. Entonces, ese nada más es un requisito de procesabilidad. Bien, entonces es importante mencionar estas ideas en base al artículo 42. El artículo 42 también nos habla de una responsabilidad que el Estado tiene de salvaguardar los intereses de la víctima, del ofendido, para considerar este rubro dentro o esta consecuencia accesoria que produce un hecho punible. Es decir, el Estado ha tratado de darle seguridad jurídica en estos niveles también a la persona y no solo en el daño que obtuvo en perjuicio, digamos, de su vida, de su salud o de otro tipo de bienes jurídicos que sean perjudicados. Es como una función social que el Estado hace sobre esto. Ahora, aquí es necesario relacionar, por ejemplo, el artículo 115 del Código Penal. El artículo 115 del Código Penal nos dice de la siguiente manera. Nos habla de las consecuencias civiles. Consecuencias civiles. Como decimos, la acción civil derivada de los hechos punibles se ejercerá por regla general dentro del proceso penal contra los autores o partícipes del delito, en su caso, al civilmente responsable. Muy bien. El artículo 115 nos dice cuáles son las consecuencias que puede tener una persona al ser declarada responsable civil. Dice, las consecuencias civiles del delito serán declaradas en la sentencia y comprenden: 1. La restitución de las cosas obtenidas como consecuencia de la realización del hecho punible, la reparación del daño o, en su defecto, dice, el pago respectivo del valor, la reparación del daño que se haya causado, la indemnización a la víctima o a su familia por los perjuicios causados y las costas procesales en un momento determinado. Entonces, esto, cuando hablamos de la restitución, por ejemplo, como una primera forma de expresión de la responsabilidad civil, estamos hablando que se debe restituir la misma cosa como tal. Ese es el verdadero sentido al hablar de una restitución, como nos habla el artículo, el ordinal primero, el artículo 115. La misma cosa. Con abono, por supuesto, a los menoscabos o a los deterioros que haya tenido la persona. Incluso si esta cosa que fue objeto del delito, por ejemplo, hablemos de un hurto, y lo hurtado, por ejemplo, ya está en manos de un tercer poseedor de buena fe. Incluso cuando esta persona, ese tercer poseedor de buena fe, se le solicita, se le ordena de que devuelva la cosa porque es proveniente de un delito y se va a restituir, así sea condenado, esta persona también, lógicamente, como es parte de una relación jurídica, puede iniciar las acciones y pedir que se le repita lo pagado. O que el código habla de repetir lo pagado. El pago de lo no debido, dice el artículo del Código Civil, tiene derecho, el que paga algo que no debía, tiene derecho a repetir lo pagado, es decir, a que se le devuelva. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hablamos, aquí no hay que dejar de lado un punto muy importante.
cuando hablamos de la responsabilidad civil en el delito, también debemos de regirnos por las reglas que establece el Código Civil. ¿Por qué razón? Bueno, si hacemos memoria, cuando estudiaron obligaciones, bienes y obligaciones, allá la ley en el artículo 1308 establece de que las obligaciones nacen también de los delitos. Entonces, si nacen de los delitos las obligaciones como tal, su tratamiento, su procesamiento y su resolución también se van a regir por las leyes civiles. Es decir, todas las formas de extinguir una obligación que se consagran en el Código Civil perfectamente son aplicables acá. La subrogación, la novación, etcétera, todas las que el pago, todas las que puedan existir, pues son aplicables acá. Entonces, dice el artículo 105, la reparación del daño que se haya causado como segundo elemento, ¿no? La indemnización a la víctima o a su familia por los perjuicios causados. Aquí esto va a depender tanto de una reparación sobre el daño causado, es decir, que se le pueda restituir alguna cosa, que se le pueda arreglar, que se le da algo en calidad de reparación, algo digamos equivalente, compensatorio, está reparando un daño como tal. O simplemente hay una indemnización a la víctima y a su familia por los perjuicios causados por daños materiales y morales. Es decir, se puede establecer también una cuantía específica en base a los medios probatorios presentados sobre cuánto es lo que la víctima estima que generó la consecuencia del delito. Por supuesto, esto debe estar demostrado, no es algo que se va a sacar de manera así arbitraria o subjetiva. Y las costas procesales también, que estas ya se dan cuando, lo vamos a explicar más adelante, cuando tienen que ver con algún desgaste dentro del proceso y que al final no se termina de incoar una acción o se ha dilatado el proceso, se ha desgastado, se ha entretenido. Entonces todas las costas procesales de tramitación pueden ser atribuibles al demandado civil como tal, al demandante, al actor civil como tal. Bien, ahora dice, aquí el mismo artículo nos habla y nos dice, la restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible con abono, deteriores y menoscabos, a regulación del juez o tribunal. Opera, dice, aunque la cosa se encuentre en poder de tercero, lo que les explicaba, un tercer poseedor de buena fe, y este la haya adquirido por medio legal, salvo su derecho de repetición, contra quien corresponde, y si fuera el caso, el derecho a ser indemnizado civilmente por el responsable del delito o la falta. La reparación del daño se hará valorando por el juez o tribunal la entidad del daño causado, considerando el precio de la cosa y la afectación del agraviado. Y la indemnización de perjuicios comprende no solo los causados al agraviado, sino los que se irrogan a sus familiares o a un tercero. Aquí hay otra diferencia fundamental. Yo les había dicho cuando hablábamos de la reparación integral, que de la reparación del daño que haya causado, que se refería también a la sustitución de una cosa por otra. Eso se considera que está reparando el daño, siempre y cuando lo acepte la víctima. Pero acá también se nota otro elemento para establecer de qué significa una cantidad, digamos, estimada en dinero, valorando el daño causado, considerando, dice, el precio de la cosa y la afectación al agraviado. Y la indemnización pues ya tiene que ver con los familiares que en un momento determinado también se ven involucrados en esta situación del delito como tal. Si vemos, fíjense bien lo de, bueno, podemos buscar el artículo en el Código Civil, el artículo 1308 y el artículo 2035. El artículo 1308 dice de la siguiente manera: las obligaciones nacen de los contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos, de las faltas de la ley, de los delitos. Entonces ya sabemos que cuando hay una sentencia no solo condenatoria, sino que puede ser absolutoria, lo veremos más adelante, puede haber una responsabilidad civil de un delito. Y luego dice, bueno, contrato es una
dice, el contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otras u otras o recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Bueno, eso es como el punto medular de donde nacen las obligaciones. Pero ahora si vemos el artículo 2035, vemos el artículo 2035, nos dice de la siguiente manera. Dice, aquí está, dice las obligaciones, dice bien, las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito o una falta como tal. Ahí está. Entonces ahí podemos ver si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi delito. Entonces ahí está la relación que nos da el Código Civil, pues, de el origen de una obligación que puede darse a consecuencia de un delito. Esto también lo tenemos que relacionar con estos artículos. Ya lo pueden anotar ahí, el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2, inciso 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 1 y 2 de nuestra Constitución. Todos estos artículos, la intención es generar el derecho de acción y de acceso a la justicia como tal. Un derecho de acción que tienen los ofendidos, las víctimas, y el derecho de acceso a la justicia para poder incoar estas acciones, para poder iniciar estas acciones. Ese es parte del fundamento internacional que nos lleva a darle vida a esta figura. Ahora, hay una situación también bien importante, que cuando hoy por hoy, al ver nuestra realidad, cuando los delitos recaen sobre mujeres, sobre niños, sobre niñas, ya la ley, nuestro Código Procesal Penal, precisamente en el artículo 16-A, establece pues un involucramiento del proceso penal junto con estas leyes protectoras de mujeres, niños y niñas. Si vemos el artículo 16-A, dice de la siguiente manera: integralidad. La interpretación de este código deberá realizarse, dice, de manera integral y en armonía con la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, la ley de igualdad, equidad y erradicación de las discriminaciones contra las mujeres y demás principios contenidos en las convenciones, tratados internacionales y la legislación vigente. Dice bien, la interpretación de este código deberá realizarse de manera integral y en armonía con las leyes y las que hemos mencionado. Tratados y convenios internacionales. Por ejemplo, podría ser la Convención de Belén do Pará, que habla sobre erradicar la violencia contra las mujeres como tal. Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Bueno, porque también en estos marcos jurídicos específicos, nacionales e internacionales, se recoge este derecho también. Es decir, a que las víctimas, por la clase de delitos, van a haber consecuencias civiles a causa de un daño psicológico, no solo el daño del delito como tal, el daño material o el daño directo hacia la propiedad, hacia su persona, sino que una consecuencia patrimonial en desmejora o en la integridad física de la persona, y que esto debe ser considerado también al momento que el juez vaya a resolver. Imaginen, estamos frente a un caso de discriminación contra la mujer o un caso contra daños, lesiones en un menor, pues eso también va a generar una consecuencia civil. Ahora, cuando hablamos del civilmente responsable, lógicamente estamos hablando de la persona que cometió el delito como tal. Y pueden haber también otras personas que no cometieron el delito, pero sí actuaron para defensa, por ejemplo, o para salvaguardar otros bienes. También estas personas pueden ser en un momento determinado responsables
del delito. Entonces, volviendo al artículo 42, del Código Procesal Penal, vamos a artículo 42. Bueno, dice, con caso contra el civilmente responsable. Quiero que busquemos también el artículo 191C del Código Penal, porque cuando hablamos, dice, contra los autores o partícipes del delito, aquí también se habla de una responsabilidad solidaria, también que puede existir en un momento determinado cuando hayan varios imputados. Y si vemos el artículo 191C del Código Penal, 191C, vemos que dice de la siguiente manera. 191C, responsabilidad civil, dice. Se está refiriendo a los delitos donde son disposiciones comunes que se establecen respecto a delitos que son cometidos por personas que se dedican al periodismo, a la prensa, también a la crítica de funcionarios públicos, etc. Y dice el 191, cuando no sea posible individualizar al autor o partícipe de la calumnia, difamación o injuria realizada a través de un medio de comunicación social, pero si hubiera establecido la existencia del delito, las personas naturales o jurídicas propietarias de los mismos solamente incurrirán en responsabilidad civil subsidiaria en los términos establecidos en este código. En todo caso, la indemnización deberá ser proporcional al daño comprobado que se hubiera causado. Esto es un fundamento para este tipo de delitos de responsabilidad civil subsidiaria. Bien, entonces nos quedamos hasta acá y continuamos en el siguiente.